¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos nuevamente en Yurei esperando ganar esas ricolinas gemitas. Como ya se habrán dado cuenta, ahora me han dado el líder de Secret Will. Bueno, básicamente me han dado el líder para grabar un videito de la War. Porque como soy líder y el clan es un clan top, muchas veces te dan el caballito en la War. Entonces, cuando te dan el caballito, tú tienes una serie de habilidades, pues, para correr y otras cosas más. Incluso para enviar mensajes por aquí, por la parte de arribita, lo cual es genial. Entonces quería grabar eso y para ello me pasaron el líder. Sin embargo, la War aquí en Cusco es muy temprano, es a las 6 de la mañana. Entonces, pues, David me llamó, me rompió el teléfono a esa hora, me dijo, Sol, tienes que entrar y todo eso. Entonces entré, pero al final no me dieron el caballito, así que no grabé ese clip. Espero que mañana pueda levantarme temprano, si no, pues ya fue, devuelvo el líder, porque no creo que me levante tan temprano, es muy temprano a las 6. Y básicamente hoy quiero hablar de otro tema, pero me atrevo a decirte que de repente te puede ayudar esta información. Es que nosotros tenemos, bueno, hay diferentes cronotipos, ¿ya? Cronotipo básicamente es la disposición de una persona para poder levantarse. En otras palabras, ya, porque la definición es diferente. Por ejemplo, hay personas que pueden dormirse muy tarde y levantarse muy tarde y están genial durante el día. Hay personas que pueden dormir muy temprano y despertar muy temprano y están genial durante el día, o sea, están espectacular. Pero ¿qué pasa si es que alguna de estas personas, por ejemplo, a la que duerme tarde, le hace dormir temprano y hace que se despierte temprano, pues le va mal? Porque tenemos diferentes relojes biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que me va mejor dormir tarde y despertarme tarde, o sea, genial. Porque cuando me levanto temprano, pues me va fatal, me da alergia, me siento cansado, me duermo de nuevo en la tarde, o sea, malísimo. Entonces, una vez que tú entiendes eso y conoces tu cronotipo, pues básicamente te permite tomar mejores decisiones a la hora de dormir. Ya no vas a optar por un trabajo donde tengas que trabajar temprano, sino uno tarde, o incluso los estudios, o incluso cuando descubres que tu hijo pues tiene un cierto cronotipo diferente, entonces lo puedes matricular para turno tarde, para turno de la mañana, y así no lo perjudicas, ¿no? Porque cuántas veces te ha pasado levantarte temprano y te ha ido fatal el día y siempre te va fatal el día y no entiendes por qué. De repente es el tema del cronotipo. Pero bueno, eso lo dejo aparte. Y hoy, ojalá que te siga esa información. Y hoy te quiero hablar sobre algo muy importante. Porque, como ustedes ya saben, ya subí un video de PK donde estoy jugando con The Buffer. Y pues básicamente complicadísimo porque tengo que gelear, tengo que comandar, tengo que meter debuff, tengo que hacer diferentes cosas para que el party vaya bien. Y me pregunté, me nació la duda, y ante la duda, la más duda, me nació la duda, ¿cómo rayos se llega a ser un buen jugador? ¿Cómo se llega a ser un buen jugador? Hay gente muy top, y sé que tú la conoces, que saben jugar con The Buffer, o con Warrior, o con Rogue, o con Arquero, o con Mago. Pero ¿cómo es que han llegado hasta ese punto de dominar el juego? Yo he conocido a diferentes magos muy buenos, pero ¿cómo rayos han llegado? Entonces yo me he planteado varios puntos y aquí te quiero compartir. Si tú sabes alguno nuevo, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Básicamente tengo 5 puntos y también he preguntado al clan para que me den sus opiniones, porque hay gente muy buena jugando Night Online aquí en el clan. Y no solamente Night Online, sino Dota, LOL, TFT, diferentes juegos más, incluso Counter Strike y todo eso. Entonces empezamos por el primer puntito. El primer punto que yo creo que es principal y que todos van a coincidir en esto es la práctica. Practicar constantemente, loguear, ir a PK, ir un día tras otro, estar con parties, etcétera, etcétera. Es decir, invertir tiempo aquí en el juego. Si practicas aquí en el juego, vas realizando una actividad constantemente, de manera repetitiva. Lo ataqué muy adelante. Rayos. No se volteó, buena. De manera repetitiva, pues vas a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades que te facilitará el juego. Por ejemplo, el combo. Una persona que recién haya jugado en Night Online y le digan así se combea, pues la va a tener un poco más difícil a que una persona que ya tiene pues 1 año, 2 años, 10 años
le va a ser mucho más fácil el combo. ¿Por qué? Porque tienes que estar atento al timing del tigre. Por ejemplo, ¿ves? Creo que dura un segundo. Entonces, pues ahí vas dominando el combo. Y eso solamente te da la práctica y la experiencia, básicamente. Entonces yo creo que algo fundamental es el tema de la práctica. Repetir y repetir una acción constantemente, hasta dominarla y pues hacerte un experto en eso. Entonces vas a desarrollar la habilidad de combeo, la habilidad de gelear. Y me voy un poquito más. Incluso si practicas tanto, va a llegar a que ya no pienses en la acción, sino se vuelva intuitivo. Me dejo entender. Se vuelva intuitivo, que tú veas ya, o sea, estás viendo tu personaje aquí, ves tus skills, etcétera, pero ya tu cerebro, como capta todo el entorno, pues ya va a ver que a alguien se le está bajando la vida, etcétera, etcétera, y de repente necesita un 10. Entonces de manera intuitiva vas a activar la habilidad del 10k. Me dejo entender. Entonces práctica, tiempo, te da experiencia, y la experiencia ya te da intuición y habilidad, que viene espectacular. Yo creo que esa es una primera variable que te va a llevar a ser un buen jugador. Otro creo que es el conocimiento. Este sería el punto 2. ¿Por qué? Porque cada personaje pues tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus habilidades, tiene su build, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si tú conoces a tu personaje, pues te va a ir excelente. Sabes contra quién puedes hacer versus, contra quién no, cómo entrar. Por ejemplo, el Warrior aguanta, entonces puedo entrar en un party mago y meter pisotón, porque voy a aguantar. Pero un rogue va a entrar en un party mago, se cae de 2-3 novas, a menos que sepa el combo minor. Incluso conocer cómo se hace un combo minor, conocer las habilidades. Por ejemplo, yo estaba ahí con el de buffer y no sabía qué habilidades, el nombre de las habilidades. Entonces decía, quité defensa, quité maná, quité ataque, voy a meter en la cura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces conocer te ayuda bastante. Y no solamente conocer a tu personaje, sino conocer el juego. Las armaduras, conocer las armas, dónde consigo las armas, cómo farmeo, cómo son las premium, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, conocer el juego y conocer tu personaje. Incluso creo que vamos un poquito más, porque siempre en este canal nos gusta ir un poquito más allá. Conocerte a ti mismo. No, César, eso me estás hablando, conocerte a ti mismo, háblame del juego. Entonces, no, conocerte a ti mismo. Conocerte con qué personaje pues juegas mejor. Ahorita yo estoy viendo que sí juego con Warrior, pero también me gusta mucho el tema de Pries. Me gusta muchísimo porque mi primer jugador fue un Pries. Y me gusta estar soporteando y todo eso. Claro, no tanto para un debut, sino para un healer o un buffer. Creo que me iría muy bien. Bueno, ya tenemos la práctica, el conocimiento. Y creo que aquí hay un punto muy importante también. Al menos en Nuzco. Al menos en Nuzco o en Steam. O en el COD de Corea, en el COD de Japón, etcétera, etcétera. Que me han dicho que esos Nine Light son más antiguos que este. Y pues hay gente muy top ahí. Es el tema de la build. Es el bendito tema de la build. ¿Por qué? Uno, pues hay diferentes armaduras. Está el Shitting, la Crowwas, la Rosetta, la Holy Armor. Uy, caramba. La Holy Armor, entre otras. Pero ya, puedes escoger esas. Puedes escoger, por ejemplo, una Set Shell más o menos que te da mucho ataque. Una Crowwas, pues que es más balanceado. Me dejo entender. O incluso el arma, por ejemplo, estas armas de aquí, ¿cuál es mejor? Usar esta, usar una Chaos, usar una o diferentes armas. Pero creo que lo más importante está en la build de las joyas, ¿no? Por ejemplo, si solamente en el lado enemigo hay milis, entonces pues un Iron Set, o de repente si hay magos, anillos Giros Valor que me dan defensa antimagia y todo eso. Me dejo entender. Entonces tu build va a ser muy importante. No es lo mismo tener joyas all a joyas pues más 3, más 2, me dejo entender. O una Rolf a tener una all rock, me dejo entender. Entonces la build es muy importante aquí. Si tienes buena build, pues van a ser un buen jugador aquí. Bueno, claro, eso no es todo, ¿no? Porque tienes que adicionar el conocimiento, tienes que adicionar la práctica y todo eso. Porque hay gente muy armada. Y pues juega hasta el queque. O sea, ni usa combo, ni siquiera usa scream. A las justas pues ataca con R. No, ataca solamente con habilidad, así hasta el queque. O sea, son full top, full cash y todo eso, pero al final no sabe jugar. Y la he visto, me dejo entender. Entonces, es importante, pero creo que también
tiene que ser así un equilibrio, ¿no? Las patas de la mesa, práctica, conocimiento y build. Pero bueno, también he agregado unos detalles. Claro, hay otros puntos que luego lo voy a mencionar, pero creo que también es muy importante los detalles. Por ejemplo, en la velocidad de internet. La velocidad de internet, ¿por qué? Tú puedes estar en PK y ya estás por matarlo y te das rollback porque tu internet es lento. Son detallitos, ¿sabes? Que te pueden ayudar mucho, bueno, un poco, ¿no? A ser mejor jugador. Un poquito nada más. Uy, activo tigre. Creo que voy a comprar. Me durará 200. Creo que si no. Te va a ayudar muchísimo el tema de el internet e incluso la computadora. Porque puedes mejorar los gráficos. O de repente tienes que bajarlos. O de repente los FPS no te van bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que también el tema del software y el internet. No, el hardware y el internet pues te van a ayudar a ser un mejor jugador. Por otro lado tenemos el aspecto social, que básicamente es el party donde estás. No es lo mismo un party que sabe tepear, que sabe gelear, que mete debug, etcétera, etcétera, a un party pues, que ni gelea, ni te da cure y pues el TP te lo da después de un minuto. Tú dices TP, 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 TP y después pues cuando se le da la gana o te TPea en medio del party enemigo. Me dejo entender. Entonces un aspecto también social. ¿En qué clan estás? El clan también te va a ayudar un montón en el tema de PK o en el tema de hacer EPS o farmeo o armarte, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el clan te da mucho conocimiento. Yo he aprendido un montón y sigo aprendiendo de mi clan, el clan en el que estoy, el que ahora soy líder. Buena, no sé hasta cuándo, espero que hasta muchos días, pero creo que ya me están pidiendo el líder. Incluso creo que hay un problema interno por el líder, pero bueno, eso lo dejamos aparte. El party también es muy interesante para poder jugar. Uy, ya entraron los humanos. Por ejemplo, yo puedo tener este party, pero de repente el otro party enemigo son muy fuertes. Entonces, pues, tienes que compensar ahí. Pero bueno, de ahí he estado conversando con mis compañeros. Esperen, vamos a ver si es que ganamos acá. Uy, estoy cegado. Ya está. Uy, buena. No, se escapó muy rápido. Es que ese es el tema. Cuando los turcos no tienen delay, ¿vieron? Entonces nos ha tepeado y ahí básicamente todos han metido hit. Pero pues algunos hits no han contado. Uy, ¿qué fue? No nos mataron, buena. Por ejemplo, ahí nos tepeó. Oscar nos tepeó, hizo un buen TP en el medio del Crazy Roy. Pero lo atacamos, pero en su máquina seguramente él ya estaba lejos. Y en nuestra máquina él está cerca. Entonces el delay nos afecta un montón. También creo que eso es un detalle para ser un buen jugador, ¿no? Me está llamando TS, pero estoy grabando. Bueno, ya veré qué hago. Voy a terminar con las ideas de aquí. Y luego entro a TS para seguir jugando. Aunque creo, espérate, vamos a ver si puedo capturar. Ah, sí, puedo capturar todos los audios. Ya, otro punto para ser un buen jugador, y esto es relacionado a lo que me está diciendo Hop, el TS, es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y para ello es importante el Discord y el Team Speaker. Porque no es lo mismo tener un party donde todos están callados a tener un party donde podemos interactuar y hablar todos juntos. Pucha, Oscar lo están... Murió Oscar, no puede ser. Mira, se quedó este. Es que esto siempre me molesta porque no sé a quién están atacando. Mira, ese se muere rápido. Me voy. Pucha madre, no puede ser. Están atacando a nuestros pollitos. Uy, Candela le tocó la Gold Bar. Buena.
trabajo en equipo, compañeros. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos perdiendo porque no estoy en el TS. Entonces Job me puede decir, estoy debufeando, estoy haciendo esta cosa. Entonces, pues, trabajo en equipo, ¿no? Otro que me han dicho muy importante, que es relacionado a trabajo en equipo, relacionado al disco, relacionado al TS, es el tema del orden y saber escuchar. Orden y saber escuchar. Muchas veces, ya, ok, ya, vamos a atacar al Pries que tiene la tabla. Eso está perfecto en la comunicación. Y saber escuchar, porque muchas veces ha pasado que nosotros entramos, el debuffer está diciendo ataquen a este, y muchas veces nos vamos para otros. Entonces el saber escuchar es muy importante para ser un buen jugador. Claro, si eres commander, también tienes que escuchar a la gente que está a tu lado, que te diga pues los magos están entrando, los miles están entrando, también para que tú puedas tomar una buena decisión y comandar de la manera correcta. Saber escuchar. Y aparte también, porque muchas veces cometemos este error. ¿Qué es lo que sucede? Que ya estamos esperando a que el commander siempre nos dirija, pero perdemos el criterio. Me dejo entender. Perdemos el criterio. Miren, voy a ir a la Pries. Ah, tenía razón, Hop. Pero me fui muy atrás. Oscar se para muriendo, no puede ser. Pero total, dicen a la Pries que... ¿Dónde está la Pries? Ya está acá. Dicen a la Pries que no me siguen. Entonces, ah, no, que mis compañeros solamente son... No, me están agarrando, pues. Yo estoy atacando a la Pries. Ah, claro. Me está rompiendo duro. El punto es tener criterio. Por ejemplo, ahorita me han dicho Soul ataca a la Pries. Entonces yo he hecho caso, he atacado a la Pries. Pero por ejemplo nadie atacaba a la Pries. Entonces yo solito no voy a poder atacar a la Pries porque se gelea. Entonces voy a estar ahí constantemente atacando. Y se va a gelear, y se va a gelear, y se va a gelear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no me permite ser un buen jugador. Tener criterio. Ah, como nadie está atacando a la Pries, entonces por las puras yo voy a estar atacando a la Pries. Mejor voy y ataco a otro personaje, los cuales mis compañeros del party están atacando. Entonces, eso creo que también me haría un mejor jugador. Tener criterio y poder, pues, de tomar mis propias decisiones muy aparte. No, en relación y en sinergia con el comando, pues, del commander, ¿no? La dirección del commander. Y hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, me dijeron la obediencia, hacer caso y todas esas cosas, pero creo que más importante es el criterio, la práctica, el conocimiento, la build, algunos detallitos por ahí, y social, por ejemplo el party, ¿no? Comunicarse y todo eso. Entonces, creo que es muy importante. ¿Para qué bajaron? Creo que todos esos puntos muy importantes. Así que por favor dime aquí abajo qué es lo que crees que hace un buen jugador. ¿Qué es lo que debería hacer alguien para llegar a ser un buen jugador? La práctica, los conocimientos, porque hay muchas personas que han jugado años, y yo me incluyo ahí, ha jugado años, y pues no es como que bueno, no es bueno, ¿no? Por ejemplo, si no sería bueno, ahorita mataría a los 8 del party y genial, me iría, pero entonces no. Entonces creo que no solamente es la práctica, o incluso el conocimiento. He hecho 200 videos aquí en el canal, sí conozco el juego, pero tampoco me hace un buen jugador. O la build, tengo una build, pues disimula mula, ¿no? Y así podemos ir viendo detalle a detalle. Y yo también quiero llegar a ser un buen jugador como cada uno de ustedes lo es. Así que compañeros, por favor, si tú sabes otro punto, déjalo aquí abajo. Hay muchas personas que están regresando después de 10, 15 años y quieren aprender muchísimo. Y yo sé que lo van a lograr gracias a ti y gracias por todo tu conocimiento. Así que déjalo aquí, descárgalo aquí abajo en los comentarios. Así que corto aquí el video porque, bueno, está tranca para poder remontar, pero corto el video y entro al TS con mis compañeros. Así que adiós.